La Secretaría de Educación del Distrito presenta Escuela en Casa. Esta serie de podcast presenta reflexiones pedagógicas desarrolladas en un contexto de educación en emergencias, a través de las estrategias de los círculos de aprendizaje y la aldea. La lectura del contexto, una clave para la enseñanza. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Escuela en Casa. La pandemia decretada por COVID-19 a nivel mundial nos permitió leer los diversos contextos sociales a partir de la garantía de los derechos humanos, y en el caso particular de la educación se dio un gran giro para iniciar lo que sería una atención educativa a través de medios virtuales, lo que por supuesto llevó a las y los docentes a flexibilizar las metodologías para adaptarse al contexto de los niños y niñas. Esto en un enfoque de educación en emergencias, teniendo en cuenta algunas implicaciones como la accesibilidad, el acompañamiento familiar y el fortalecimiento emocional. Por eso, hoy nos acompañarán las tutoras Paula Morales y Jenny Londoño de los círculos de aprendizaje y el tutor Edwin Duarte de la estrategia pedagógica La Aldea para conversar sobre la importancia del contexto de los niños y niñas a la hora de enseñar desde casa. La estrategia Círculos de Aprendizaje, contemplada como un modelo de educación flexible, posibilitó la atención de niños, niñas y adolescentes que hacían parte de población migrante, desescolarizada o en situación de vulnerabilidad. Muchas familias, la mayoría, pues sobreviven del trabajo informal diario, es decir, que sencillamente si no salen a trabajar, pues no tienen cómo llevar un sustento a sus casas. Entonces, todo ello conllevó a que en algunas ocasiones fuera más grande la incertidumbre que el proceso educativo. Entre tanto, la estrategia pedagógica de la aldea estuvo dirigida a hijos e hijas de profesionales de la salud, quienes en vista de la contingencia ocasionada por la pandemia, tuvieron que cumplir con extenuantes jornadas laborales. En su contexto, la mayoría no tienen a sus padres cercanos, sino tienen un cuidador, un tercer cuidador, que puede ser un familiar también, pues que sencillamente pues no están muy pendientes. Entonces pues toca tener en cuenta eso, ¿no? De su contexto, pues también mínimamente lo que uno podía ver a través pues de una pantalla. Escuela en Casa. Ideas para docentes durante la pandemia. El contexto de los y las estudiantes en los procesos educativos son fundamentales en la medida en la que estos son los que garantizan que sean efectivos estos procesos educativos. Es muy importante saber en qué condiciones económicas, de alimentación, para el caso de la educación a distancia, si los estudiantes y las familias cuentan con conectividad o no, pues porque a la final esto es lo que realmente garantiza los procesos educativos. De nada sirve, a mi juicio profesional, tener muy bien planeado un escenario pedagógico si no tienes en la cabeza lo que rodea a estos niños y a estas niñas y cómo ese proceso educativo se vuelve contextual a las limitaciones y pues claro está también a los alcances que tienen las familias y los niños. Es importante en los procesos educativos tener en cuenta qué situación
están pasando los niños y niñas. Por lo menos en esta situación del COVID-19, pues el contexto educativo se trasladó y se puntualizó en el hogar. Pues allí es importante hacer preguntas, como qué están haciendo en la casa, qué tipo de series están viendo, qué trabajo tienen sus padres, si viven con ellos o están siendo cuidados por alguna otra persona. Eso es, digamos que en principio, para saber pues quiénes son esos acompañantes. Considero que los principales retos fueron buscar espacios para la organización, es decir, adecuar espacios de la casa que se tornaran o que ya pasaran a ser espacios de estudio, espacios de trabajo, en donde en lo posible no se interfiriera en el espacio de las demás personas que estaban también en casa, quienes también se encontraban estudiando, trabajando, en reuniones y haciendo demás labores. Además, dentro de los retos también cabe mencionar que llegó un momento en el cual se hicieron ejercicios de meditación, de respiración, de manejo emocional, porque inicialmente la comunicación con las familias no fue tan asertiva, ¿sí? Entonces, en este sentido, otro de los retos grandísimos consistió en ello, ¿sí? En cómo hacer, cómo pensar, cómo idear estrategias día a día para que las familias y los niños, niñas y adolescentes respondieran, se comunicaran, por lo menos saludaran. Entonces creo que eso fue muy complejo inicialmente, por eso considero que fue un reto. Y además de tener que manejar incertidumbres de las familias, miedos, emociones a causa de la pandemia, pero también de la situación social del país, pero también de desalojos de las familias, etcétera. Fue una cantidad de retos bastante difíciles, pero no fueron imposibles. Claro está que para diseñar metodologías educativas acordes al contexto de los niños y niñas, fue necesario mantener una comunicación permanente que fuera más allá de la retroalimentación pedagógica. Los contextos en el momento de la formulación de las planeaciones pedagógicas han sido claves en la medida en la que determinan muchas de las cosas que uno como docente pueda tener en sus planeaciones. Ya para el caso de la educación a distancia o la educación virtual, no únicamente fue importante saber si los niños y las familias tenían acceso a internet o tenían aparatos de comunicación, sino conocer también sus estados emocionales, su alimentación, cómo estaba, pues porque es muy complejo que tú te planees todo un proceso pedagógico cuando las situaciones de precarización son muy fuertes. O sea, sin alimentación, con estados emocionales muy duros, pues básicamente cualquier proceso pedagógico que no esté pensado en ello fracasa. Pero por supuesto que sí, en todo momento. Y yo quiero ser como un poco reiterativa en la importancia de relacionar siempre las actividades a desarrollar con el contexto de los niños, las niñas, adolescentes y en este caso también sus familias, porque pues no podemos caer en el activismo sin sentido. Es decir, no podemos caer en poner actividades pues sin un objetivo, ¿cierto? Si no se educa para la vida, entonces esto no tendría, digamos que para mí, sentido. Para las actividades o los encuentros de acompañamiento que se hicieron desde la aldea, fue importante tener en cuenta pues cómo estaban viviendo, ¿no?, estos niños y niñas. También pues a partir de no poder salir al parque, pues no, de visitar a algún familiar, pues digamos que sus actividades podrían estar viendo una serie, podrían estar viendo alguna película, escuchando algún tipo de música, y pues eso fue importante también para planear estas actividades, ¿no? Pues teniendo en cuenta eso, uno ya sabe cuáles son sus gustos personales y uno se termina dando cuenta que pues son comunes, y desde allí pues uno plantea una actividad que en su mayoría pues todos puedan desarrollar, ¿no? En este sentido, la lectura del contexto familiar y la evaluación de los pasatiempos de los niños y niñas favoreció la planeación de los acompañamientos o clases virtuales. La
articulación del contexto en las planeaciones se dio en la flexibilidad de tiempos, en la flexibilidad de herramientas, en la multiplicidad de medios de comunicación. Me explico, me refiero a que, bueno, si tenían WhatsApp usábamos el WhatsApp, si no se podía entonces lo hacíamos por llamada. Cuando algunos tenían conexión a internet, pues entonces hacíamos videollamadas colectivas. Creo que esta fue como la forma de ir solucionando estas particularidades, por lo menos de conectividad. En cuanto a las dificultades de precarización económica y dificultades emocionales, bueno, pues se implementaron diversas herramientas que más desde lo psicosocial, que apuntaban a fortalecer esta idea de la resiliencia tanto en las familias como en los niños y las niñas. Entonces, en este sentido, si por ejemplo se identificaba algún niño, niña o adolescente que tenía su autoestima en un nivel muy bajo debido a problemáticas que a su vez pues le afectaban y que se presentaban en la familia, pues entonces se planeaban talleres o actividades para abordar este tema y reflexionar frente a ello. Asimismo, teniendo en cuenta la forma de comunicación, se planeaba la actividad. Por ejemplo, mira, un caso particular que tuve fue que tenía un niño que no tenía acceso a internet ni a WhatsApp, pues debido a la situación económica de su familia. Entonces, todas las actividades para continuar fortaleciendo su proceso educativo las debíamos desarrollar vía pues llamada telefónica. Así que leíamos, creábamos cuentos y bueno, en fin, hicimos una gran cantidad de actividades vía llamada telefónica. Las ventajas que pues pude notar a la hora de tener en cuenta pues el contexto de cómo estaban viviendo los niños y niñas es mirar sus gustos personales, mirar qué les interesa. Eso digamos que pues lastimosamente en un aula regular no siempre se tiene en cuenta, ¿no? Entonces pues por eso mismo terminan aburriéndose, ¿no? Los niños y niñas se terminan aburriendo en sus escuelas, en sus colegios, pues precisamente porque pues no están siendo escuchados, ¿no? Y casi siempre pues hay como un modelo pedagógico, un modelo de enseñanza ya preestablecido y como que pues salirse de él ya implica algún problema o quizás se tenga algún temor pues de que al hacerlo diferente pues no se esté enseñando, ¿no? Dentro de las ventajas de ese análisis, yo diría que fueron que se lograron pensar y planear estrategias y proponer actividades que de alguna manera mitigaran las problemáticas o situaciones por las que estaban pasando nuestros niños, niñas, adolescentes y sus familias. Entonces siento que tener en cuenta el contexto permitió propiciar espacios para trabajar emociones, para fortalecer lazos de afecto y de alguna forma para hacer que el proceso educativo se convirtiera en una manera de escapar y de olvidar por un momento tantas dificultades y permitiera también como reflexionar para en equipo buscar posibles soluciones y hacer un poco más llevaderas las dinámicas y las angustias del día a día. Una de las grandes ventajas del contexto a la hora de las planeaciones para mí fue el acompañamiento que tenían los niños y las niñas de sus familias. Inicialmente, cuando todos y todas estábamos en nuestras casas en el momento de la cuarentena, digamos que esto permitió que las familias se acercaran mucho más y que hubiese un acompañamiento y que los papás, los cuidadores tuvieran mucho más claro cuáles eran los procesos pedagógicos en los que estaban sus niños y sus niñas. Gracias a este proyecto de la aldea pude darme cuenta de que es importante escuchar a estos niños y niñas, pues cuáles son sus preocupaciones, sus gustos, para aún así partir de allí para planear una actividad. En clave de lograr la mejor atención educativa, es necesario que desde la escuela se haga una lectura transversal de los niños y niñas, sus entornos, gustos, habilidades, miedos, alegrías y sueños, para luego crear propuestas didácticas y metodológicas que favorezcan la permanencia de las familias en el sistema educativo. Escuela en casa.
Ideas para docentes durante la pandemia. Estas experiencias se desarrollaron en el marco del convenio 1888 de 2019 entre la Secretaría de Educación del Distrito, UNICEF y la Corporación Opción Legal, y el convenio bilateral 043 de 2020 bajo la modalidad de educación en emergencias en el marco de la pandemia generada por COVID-19. Esta recopilación se realiza en el convenio número 2071-714 entre la Secretaría de Educación del Distrito y la Corporación Opción Legal.